¿De verdad crees que necesitas dinero para empezar algo? No es así. Lo que necesitas es una decisión. Suena loco, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien iniciar un negocio, comprar una casa o cambiar de vida sin dinero? Pero eso fue exactamente lo que hice. Y eso cambió mi realidad para siempre. La mayoría de las personas piensa que el secreto está en el conocimiento, en los contactos, en la suerte, pero el verdadero punto de inflexión en mi vida fue cuando transformé una simple decisión en un hábito constante. Y cuando entiendas esto, realmente lo entiendas, tu vida nunca volverá a ser la misma. ¿De verdad crees que necesitas dinero para comenzar? Eso es lo que piensa la mayoría. Cuando tenga dinero, empiezo. Cuando todo esté perfecto, cambio. Pero eso es una trampa. Lo he visto miles de veces y lo he vivido en carne propia. La verdad es que el dinero, las condiciones ideales, el momento exacto, todo eso solo llega después de que tomas una decisión. Una decisión real, definitiva. No esa decisión que tomas hoy y abandonas mañana. Hablo de una decisión como un compromiso contigo mismo, como si no hubiera otra opción más que avanzar. La mayoría de las personas no entiende el poder de esto porque nunca le enseñaron a decidir. Desde niños nos entrenaron para esperar, pedir permiso y seguir instrucciones. En la escuela nadie enseña cómo tomar decisiones. Te dicen que elijas una profesión, pero dentro de una lista limitada. Te dicen que seas realista, es decir, que pienses en pequeño. Y cuando creces, eso se vuelve un patrón. La gente pasa toda la vida esperando el momento ideal, pero el momento ideal nunca llega, y se quedan ahí, paralizados, viendo pasar los años. Recuerdo exactamente el día en que todo cambió para mí. Trabajaba en el Cuerpo de Bomberos de Toronto. Era un empleo estable, y para mucha gente eso era suficiente, pero no para mí. No sabía qué hacer ni por dónde empezar. No tenía estudios, ni plan, ni apoyo. Pero tenía una inquietud. Algo me decía que eso no era suficiente. Entonces, apareció un hombre llamado Raymond Stanford. Me entregó un libro. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Lo leí con tanta ansia que parecía que el libro estaba escrito para mí. Y cuando llegué al capítulo sobre decisiones, fue como recibir un golpe en el estómago. Ahí me di cuenta de que había esperado demasiado, esperando el momento perfecto, esperando entenderlo todo, esperando tener certeza. Pero la certeza nunca llega antes de la decisión, llega después. Fue entonces cuando decidí. Dejé el trabajo. Sin plan B, sin saber si funcionaría. Pero con una decisión firme. Y esa decisión me llevó a abrir mi primer negocio de limpieza. No sabía nada sobre eso, pero gané más de 1.600.000 pesos mexicanos en el primer año. ¿Sabes por qué? Porque decidí. Y cuando decides, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Empiezas a atraer ideas, personas, circunstancias. Es como si el universo dijera, ahora sí hablas en serio. Pero entonces surge la objeción que casi todos tienen. ¿Y si no funciona? ¿Y si fracaso? Pero piensa conmigo, ya estás viviendo algo que no te satisface. Estás frustrado con tu trabajo, con la rutina, con los resultados, y aún así prefieres quedarte donde estás que arriesgarte a cambiar. ¿Eso te parece lógico? ¿O vas a seguir convenciéndote de que ahora no es el momento, como hiciste el año pasado, y el anterior, y el anterior? Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology mostró que las personas que suelen posponer decisiones importantes reportan niveles más altos de arrepentimiento e insatisfacción con la vida. La procrastinación en la toma de decisiones roba energía, erosiona la autoestima y te hace vivir siempre en modo casi. Casi fui, casi hice, casi intenté. Quizá estés pensando, ¿pero qué pasa si decido y me equivoco? Y yo te respondo, ¿y si decides y aciertas? ¿Y si finalmente encuentras el camino que estabas buscando? No necesitas garantías, necesitas valor. Y el valor no es ausencia de miedo. El valor es decidir pese al miedo. Lo vi de cerca en una historia que me marcó mucho. Estaba dando una plática y al final una mujer se acercó a hablar conmigo. Dijo que quería abrir un negocio desde hace años, pero no podía dejar su trabajo. Pregunté por qué. Respondió:
tengo miedo de no poder pagar la renta, de que no funcione. Y le dije, ya estás pagando el precio de no intentarlo, y es un precio muy alto. Una semana después, ella me envió un correo electrónico. Había renunciado a su trabajo y comenzado un pequeño negocio de repostería desde casa. Al cabo de un año, contaba con un taller propio y 3 empleados a su cargo. ¿Y sabes qué me escribió? Todo empezó el día que tomé la decisión. ¿Lo entiendes? La decisión no llega después del dinero. El dinero llega después de la decisión. La seguridad, la claridad, los recursos, todo eso solo se manifiesta cuando tomas una postura firme. La gente quiere ver el puente antes de dar el primer paso, pero el puente solo aparece cuando pisas el vacío. Así fue conmigo, así será contigo también. No necesitas saber cómo hacerlo, solo necesitas decir, esto es lo que voy a hacer, y mantenerte firme en ello. Y si alguien te llama loco, perfecto. Estar loco por un sueño es mejor que estar cuerdo en una vida que ya no puedes soportar. Si sigues esperando el momento indicado, terminarás viviendo una vida a medias. La decisión es la puerta, y tú ya estás parado frente a ella. Solo tienes que atravesarla, y cuando lo hagas, todo empezará a cambiar. Porque el hábito de decidir es lo que separa a quienes viven de verdad de quienes solo existen. Yo tomé esa elección. Ahora te toca a ti. La mayoría de las personas cree que su vida es como es por las circunstancias. Piensan que el salario que reciben, el lugar donde viven, el tipo de vida que llevan, es resultado de lo que sucede afuera. Pero no es así. Todo eso es resultado directo de la frecuencia en la que piensan. El pensamiento es frecuencia. Vivir limitado es consecuencia directa de pensar limitado. Y esto fue para mí una de las mayores revelaciones en la vida. Durante mucho tiempo no podía entender cómo algunas personas lograban tanto, mientras que otras, aún esforzándose constantemente, parecían estar siempre atrapadas en círculos. Y entonces me di cuenta. Las personas que prosperan piensan en una frecuencia más alta. Están mentalmente sintonizadas con lo que quieren, no con lo que tienen. Lo que tienes hoy es solo el reflejo de la frecuencia en la que vibras. ¿Quieres cambiar lo que tienes? Cambia la frecuencia. La gente no se da cuenta de que está atrapada en un ciclo. Se despiertan cada día pensando en los mismos problemas, hablando de las mismas cuentas, de las mismas limitaciones. Y como el pensamiento genera sentimiento y el sentimiento genera acción, continúan viviendo los mismos resultados. Esto no es coincidencia, esto es física. La vibración es real. La vibración es una ley natural. Nada está quieto. Todo vibra, todo se mueve. Y la mente también opera en vibración. Cuando estás sintonizado con la frecuencia de la escasez, solo ves escasez. Cuando cambias eso, comienzas a notar oportunidades que siempre han estado ahí, pero que antes no veías. Recuerdo cuando intentaba entender por qué mi vida había cambiado tanto después de comenzar mi negocio. ¿Por qué estaba ganando tanto dinero si no tenía formación ni experiencia? Y la respuesta estaba clara. Había cambiado mi frecuencia. Dejé de verme como alguien quebrado, perdido, fracasado, y comencé a verme como alguien que tenía el control. Me imaginé a mí mismo ganando mucho dinero. Me visualicé entrando a lugares como si ya fuera rico, y mi comportamiento cambió. Mi forma de hablar cambió. Mi presencia cambió. Y el mundo empezó a responder de manera diferente. Es como sintonizar una radio. No puedes escuchar una estación que está en 101.5 FM si estás en 88.1. No importa cuánto lo desees, debes girar el botón hasta alcanzar la frecuencia correcta. Y con la mente es igual. No puedes alcanzar un resultado de prosperidad pensando con mentalidad de escasez. No puedes vivir una vida abundante pensando constantemente en deudas. El pensamiento debe cambiar primero. Solo entonces el resultado cambia. La ciencia ya lo ha comprobado. El neurocientífico Joe Dispenza, por ejemplo, demostró en sus estudios que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una vivida intensamente en la imaginación. Es decir, si te imaginas todos los días como alguien próspero, feliz y libre, tu cerebro comienza a reorganizar sus conexiones como si eso ya fuera realidad. Y esta reorganización impacta directamente tu percepción.
tu energía y tus decisiones diarias. Empiezas a comportarte como alguien que ya está viviendo esa realidad y el mundo externo responde a ello. Ahora sé lo que puedes estar pensando, pero ¿cómo cambio mi frecuencia si mi vida está un caos? La respuesta es sencilla, pero requiere compromiso. Debes dejar de ver lo que es y comenzar a ver lo que quieres que sea. Necesitas entrenar tu mente para mantenerse firme en lo que deseas, no en lo que temes. Porque todo aquello en lo que enfocas tu atención se expande. Si pasas el día hablando de falta de dinero, falta de tiempo o falta de apoyo, eso es exactamente lo que seguirá presente en tu vida. Hubo una etapa en mi vida en la que todo parecía salir mal. Estaba endeudado, sin dirección y viviendo en un cuarto pequeño y estrecho. A pesar de eso, cada día me obligaba a imaginar una vida completamente diferente. Me visualizaba en una oficina bonita, ganando dinero mientras dormía, viajando y ayudando a personas. Y aunque no sabía cómo sucedería, actuaba como si ya fuera real. Con el tiempo, todo comenzó a alinearse. Atraje personas, oportunidades e ideas. La mente empezó a trabajar para mí, no contra mí. Cuando elevas tu frecuencia, todo a tu alrededor comienza a ajustarse. Es como si el universo dijera: «Ah, ahora estás listo». Las ideas correctas llegan, las conversaciones correctas suceden, y lo que parecía imposible comienza a ser inevitable. Pero necesitas salir de la frecuencia en la que estás ahora, porque si sigues pensando en el problema, seguirás creando más de él. Haz una prueba. Durante 7 días, rehúye hablar de cualquier problema. Enfócate solo en soluciones, en posibilidades, en escenarios deseados. Cambia tu vocabulario. En lugar de decir «no puedo», di «cómo puedo». En lugar de «no tengo dinero», di «cómo puedo generar esa cantidad». Observa cómo esto cambia tu energía, tu enfoque y tu disposición. Comenzarás a vibrar diferente y atraerás resultados distintos. Y mira, no necesitas creer en magia para que esto funcione. Esto es pura ciencia mental, es comportamiento, es repetición, es hábito. Y cuando el hábito cambia, la vida cambia. Todo comienza aquí dentro. Porque la frecuencia que eliges pensar es la señal que envías al mundo. Y el mundo solo devuelve lo que emites. La frecuencia no miente. La frecuencia revela. La frecuencia transforma. Y cuando aprendes a pensar en la frecuencia de lo que deseas, nada queda fuera de tu alcance. Todo comienza a moverse, todo comienza a responder, y ahí es cuando la magia empieza a suceder. La mayoría de las personas viven atrapadas en una lógica que parece irrompible. Solo creen en lo que pueden ver, tocar o medir. Por eso, siguen atrapadas en la vida que ya tienen. Esperan pruebas para creer, garantías antes de actuar. Y por eso siempre reaccionan, nunca crean. El problema es que el futuro que quieres nunca te dará pruebas anticipadas. Te ofrece posibilidades. Y esas posibilidades solo se vuelven realidad cuando las aceptas como ciertas, incluso antes de cualquier evidencia. Eso es lo que llamo el poder de la imagen mental. La primera vez que me di cuenta fue cuando leí cómo la mente trabaja con imágenes. Todo lo que deseas está conectado a una imagen mental. No solo quieres ganar dinero, quieres la imagen de libertad, la casa de tus sueños, el viaje, el automóvil. No solo quieres cambiar de vida, quieres la sensación de esa versión de ti que sonríe verdaderamente al despertar. Y lo más importante, todo comienza en la mente. El mundo que ves afuera es solo un reflejo de lo que ocurre dentro de ti. Aprendí a usar esto conscientemente. Comencé a crear en mi mente una imagen absolutamente clara de lo que quería vivir. Y más aún, empecé a actuar como si eso ya fuera real. Eso cambia todo. Cambia la forma en que te comportas. Cambia tu energía. Cambia tus decisiones. Cuando actúas como la persona que quieres ser, comienzas a atraer lo que esa persona atraería. Es como ponerte la ropa de tu futuro antes de llegar ahí. Y al hacerlo, acercas tu futuro hacia ti. Mucha gente piensa que esto es una ilusión o una simulación, pero aprendí algo de Steve Jobs que me marcó profundamente. Solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás. Es decir, debes seguir adelante confiando en que los puntos se conectarán. Y esa confianza no nace de pruebas. Nace de una imagen tan fuerte y viva dentro de ti que empieza a dirigir tu vida. Es como si esa imagen se convirtiera en tu nueva dirección interna.
y todo empieza a construirse a su alrededor. Hubo una época en la que visualizaba mi futuro todos los días. Me veía en salas elegantes, dando conferencias, viajando, impactando a personas en todo el mundo. En ese momento, apenas tenía dinero para pagar mis cuentas. Pero esa imagen me daba energía, me daba claridad. Y lo más importante, me daba una dirección clara. Me despertaba cada día con una intención definida. Sabía exactamente hacia dónde me dirigía. Y cuando sabes hacia dónde vas, es sorprendente cómo el camino comienza a abrirse justo frente a ti. Hay una diferencia enorme entre quienes viven reaccionando y quienes viven creando. Quienes reaccionan siempre están lidiando con lo que ya pasó. Quienes crean están constantemente trabajando en lo que va a venir. Y esa creación inicia con una imagen. ¿Puedes imaginarte libre? ¿Puedes imaginarte viviendo en abundancia? ¿Puedes imaginar despertar cada mañana con paz, entusiasmo y gratitud? Porque si puedes imaginarlo, también puedes construirlo. El cuerpo sigue a la mente. Las decisiones siguen a la visión. La vida externa sigue a la vida interna. Hay un ejemplo que hasta hoy me conmueve. Una mujer me contó que, después de una de mis conferencias, comenzó a imaginar todos los días la escena de abrir la puerta de su propia casa, algo que nunca había tenido. Durante 2 años lo hizo todos los días. Mentalmente dibujaba las habitaciones, sentía el aroma de la pintura, el tacto de la manija y el sonido de la llave girando. Dijo que lloraba muchas veces solo con imaginarlo. Hasta que un día me envió una foto. Ella sonreía, sosteniendo las llaves de la casa de sus sueños. Escribió: «Viví en mi mente hasta que la realidad me alcanzó». Esto no es magia, es consistencia emocional. La mente es como un proyector. Lo que pones dentro es lo que verás proyectado afuera. El problema es que la mayoría proyecta miedo, duda e inseguridad, y luego se sorprenden cuando la vida responde con escasez y limitaciones. Cuando cambias la película interna, toda tu experiencia externa cambia. Estudios de neuroimagen han demostrado que la visualización activa los mismos circuitos cerebrales que la experiencia real. Es decir, tu cerebro comienza a adaptarse a esa nueva realidad incluso antes de que ocurra, y eso cambia tu postura, tus emociones y tus decisiones. La visualización consciente reconfigura tu identidad, y la identidad es destino. Entonces te pregunto, ¿qué imagen tienes de ti mismo? ¿Te ves como alguien que lucha solo para sobrevivir? ¿O como alguien que crea su propia realidad? No importa dónde estés ahora. Lo importante es qué imagen estás sembrando dentro de ti. Puedes elegir ver lo que te falta o elegir ver lo que deseas construir. La elección es tuya. Y esa elección es el inicio de la transformación. Deja de esperar a que la vida mejore para sentirte mejor. Comienza a sentirte mejor para que la vida mejore. Empieza con la imagen. Cárgala de emoción, aliméntala con intención y confía. Confía aunque el mundo diga que es imposible. Confía aunque los resultados actuales digan lo contrario. Porque cuando crees en la imagen que llevas dentro, el mundo exterior no tiene otra opción que alinearse. Y todo empieza a suceder. Todo comienza a fluir. Todo empieza a cambiar. Porque cambiaste desde dentro. Y el resto solo puede seguirte. ¿Alguna vez has pensado por qué pasamos años sentados en aulas sin aprender realmente cómo funciona la mente? Cómo tomar decisiones, construir confianza, manejar el dinero o imaginar un futuro mejor. Parece que el sistema está diseñado para formar buenos seguidores, no buenos líderes. La verdad es que el modelo educativo que conocemos nos enseña a memorizar hechos, repetir fórmulas y obedecer reglas, pero nunca a pensar por nosotros mismos. Y eso crea una generación de adultos que temen decidir, temen equivocarse, temen intentar. Personas que siempre se preguntan qué deben hacer, pero que en el fondo nunca aprendieron a escuchar su propia voz. Yo mismo fui uno de ellos. Dejé la escuela temprano, y por mucho tiempo creí que eso me hacía inferior. Me comparaba con otros. Me sentía perdido. Pero lo irónico es que mientras más conocía gente que pasó años en la universidad, más veía que muchos de ellos también estaban perdidos. Tenían diplomas, tenían teoría, pero no sabían qué hacer con su vida. Habían sido entrenados para aprobar exámenes, no para vivir con propósito. Y fue entonces cuando comprendí. Lo que faltaba no era más información,
era comprensión, era claridad, era dirección interior. La escuela nunca me enseñó que tenía facultades mentales superiores. Nadie habló de intuición, imaginación o voluntad. Nadie me explicó que podía elegir qué pensar, que podía construir una imagen mental y seguirla con disciplina hasta que se hiciera realidad. Todo lo que aprendí sobre esto lo descubrí por mí mismo. Comencé a comprender la vida verdaderamente después de salir del sistema. Al estudiar a grandes figuras como Napoleon Hill, Earl Nightingale y Emerson, descubrí que existía otro tipo de sabiduría, una sabiduría que la escuela nunca enseñó. Parece extraño, pero tiene sentido, porque si desde pequeño aprendes que puedes elegir qué sentir, qué pensar y qué imaginar, te vuelves libre. Y una persona libre no es fácil de controlar, no acepta cualquier cosa, no se conforma con poco. El sistema fue creado para mantenerte dentro de una caja. Una caja donde estudias, te gradúas, consigues un empleo que no te gusta, pagas cuentas durante 40 años y te jubilas con suerte y salud. Eso es una línea de producción, no un camino hacia la realización personal. Ahora observa qué ocurre cuando alguien rompe ese patrón. El mundo se extraña, critica, te llama irresponsable o soñador, porque el sistema entero reacciona como si fueras una amenaza. Y, en cierto modo, lo eres. Porque estás mostrando que hay otra forma, que no tienes que seguir el guión, que puedes pensar diferente y que puedes triunfar sin seguir el camino tradicional. Yo nunca regresé a la escuela, nunca terminé la preparatoria, pero decidí estudiar lo que realmente importaba. La mente, los hábitos, la vibración, la imagen mental, la toma de decisiones. Eso me dio más resultados que cualquier diploma. Hoy enseño a ejecutivos, atletas, empresarios y líderes de todo el mundo, muchos con currículos impecables que nunca aprendieron a controlar sus propios pensamientos. Tenían éxito material, pero eran prisioneros emocionales. Tenían logros, pero no tenían paz. Tenían dinero, que en algunos casos equivale a más de 3,000 millones de pesos mexicanos, pero carecían de dirección, porque estaban desconectados de la parte más importante, de ellos mismos. El sistema nos enseñó a buscar seguridad, pero la seguridad es una ilusión. El único lugar seguro está dentro de ti, cuando sabes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Y eso no se aprende copiando las respuestas en un examen. Eso se aprende sentándote contigo mismo y preguntándote, ¿qué quiero realmente? ¿Por qué vivo así? ¿Qué me impide cambiar? Ahí comienza la magia, porque cuando te permites hacer estas preguntas, las respuestas llegan. A veces lentamente, otras como un rayo, pero llegan y cambian todo. ¿Quieres una prueba de que seguir el guión no garantiza nada? Observa la historia de algunas figuras públicas. Personas que hicieron todo correcto, estudiaron en las mejores escuelas, tuvieron carreras brillantes, cuentas llenas, y aún así cayeron. No fue por falta de información, fue por falta de autoconocimiento, de dirección y de alineación interna. Por ejemplo, Mike Tyson ganó durante su carrera más de 3,000 millones de pesos mexicanos, pero perdió todo, porque nadie le enseñó a construir una mente próspera. Aprendió a pelear, pero no a decidir. Sabía ganar en el ring, pero no sabía liderar su propia vida, y eso le costó caro. Por eso digo con toda convicción, si quieres construir una vida extraordinaria, no dependas del sistema. No esperes que el mundo te diga qué hacer. Ve más allá. Aprende sobre tu mente. Desarrolla tu intuición. Entrena tu imaginación. Usa tu voluntad como un músculo. Y, sobre todo, decide por ti mismo. Porque nadie lo hará por ti. El mundo está lleno de consejos, fórmulas y reglas. Pero solo tú puedes decir si estás viviendo para lo que naciste. Y si la respuesta es no, está bien. Porque ahora sabes que hay otro camino, un camino que empieza desde dentro, un camino que no necesita permiso ni aprobación, solo decisión. Y cuando decidas, todo a tu alrededor comenzará a transformarse, porque tú habrás cambiado. Y cuando tú cambias, el mundo entero cambia contigo. Tienes un poder enorme dentro de ti, y empieza a liberarse en el momento exacto en que decides, con convicción, cambiar tu frecuencia, tu imagen mental y tu dirección en la vida.
Todo cambia cuando cambias por dentro. Y esto comienza con un hábito, el hábito de elegir, cada día, vivir en sintonía con lo que realmente deseas, no con lo que el mundo dice que es posible. Si esto te tocó de alguna forma, lo que sigue es aún más profundo. El próximo video que aparece en la pantalla te llevará a subir un peldaño más en este camino. Abrirá una nueva puerta en tu entendimiento y te acercará aún más a tu verdadera esencia. Míralo ahora, porque esta siguiente etapa podría ser lo que te faltaba para ser un 1% mejor de lo que eres hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Te espero ahí.